se vivió en los países del sur de Europa, especialmente en España, y también de la situación que vivió el sector inmobiliario en Estados Unidos. Buscamos con esta ley proteger a la ciudadanía para que no se dé una crisis inmobiliaria especulativa. Con dolor pude ver como un conjunto de familias en Europa, y especialmente nuestros migrantes ecuatorianos, fueron afectados por esta crisis, producto de una banca usurera que dañó la vida a cientos de miles de compatriotas. Bueno, pues esta ley, que fue apoyada por el actual presidente, hay que recordarlo, el señor Moreno decía que era beneficiosa la ley, pero cuando ya se llega al poder y se empieza a servir a ciertos intereses, bueno, pues directamente, simplemente lo que se hace es servir a eso. Es incomprensible el horizonte estratégico del gobierno nacional, porque de repente nos encontramos con que en su día hablaban de que la ley era buena y luego hablaban de que necesitaba modificaciones. Y es más, en un momento dado a todos nos dijeron que enviarían una nueva ley. Ojo, hay que recordar que en el anexo de la pregunta y la consulta se señalaba que a la Asamblea Nacional se nos remitiría una nueva ley, porque era necesario poder controlar la especulación del suelo. Así, la antigua legisladora, la actual ministra de Justicia, en medios de comunicación, reiteró que iban a mandar un nuevo proyecto de ley por la necesidad de evitar la especulación. Posteriormente, el ministro de Vivienda la contradijo. La verdad es que ecuatorianos y ecuatorianas nos engañaron. Le engañaron a la gente que votó a favor, pero que esperaba un nuevo proyecto de ley para poder regular la especulación. Y en este sentido, quiero que por favor se proyecte un video que así lo señala. El asambleísta Esteban Melo, representante de los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía, manifiesta que con la ley de plusvalía que se aprobó en diciembre del 2016 acá en la Asamblea Nacional, se anheló proteger a la familia ecuatoriana para que no le suceda lo que ya sucedió en Europa. Inmediatamente pasan a ser publicadas en el registro oficial. Con respecto a otras preguntas, como por ejemplo la ley de plusvalía, se está preparando ya el proyecto de derogatoria, pero asimismo, porque esa es una de las grandes diferencias en la manera en que se ha defendido la consulta. Desde el gobierno, desde la Revolución Ciudadana, conscientes de que esa ley pues seguramente no dejó los mejores resultados, pero también seguros de la necesidad de una ley que prohíba, que impida la especulación. Esos resultados no los tuvimos con la ley vigente. Entonces se está haciendo la propuesta de derogatoria, pero también la nueva propuesta, la que tiene que ser discutida, dialogada, en donde se corrijan muchísimos de los temas que antes no pudieron debatirse a profundidad, para que la Asamblea los conozca e inicie allí el procedimiento legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional. El asambleísta Melo ha incluido en su intervención estas declaraciones de la actual ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Como podrán ver en las imágenes, lo que nos encontramos es una clara contradicción del gobierno nacional, el cual simplemente termina sembrando de incertidumbre al sector de la construcción. Pero, aparte de eso, lo inexplicable de todo esto es que se termina afectando al plan Casa para Todos. Cada día más es inalcanzable las 325,000 viviendas que prometió el gobierno nacional a los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque señores, señoras, ecuatorianos que nos están mirando, las casas se tienen que construir en algún lado, en algún terreno. Y no sirve el argumento de que van a pactar o van a coordinar con los municipios, porque no en todos los sitios hay terrenos municipales. Simplemente lo que terminan es afectando a la ciudadanía, a los más pobres, que serían los beneficiarios de esa vivienda. ¿Por qué? Porque por un lado los terrenos subirían de precio, y para poder acceder a esos terrenos tendrían que construirse en sitios lejanos, lo que al final termina afectando a la ciudadanía por los propios costos de transporte. Finalmente, compañeros, la Constitución funciona como un mecanismo unitario, no como un mecanismo individual. Por un lado, quienes defienden la derogatoria,
Bueno, pues están defendiendo la propiedad privada. Muy bien, es un derecho constitucional establecido. Pero por otro lado se están olvidando claramente del artículo 376 de la Constitución de la República, el cual señala que no se pueden obtener beneficios de las prácticas especulativas de la tierra, el cual lo que busca es simplemente garantizar el acceso a la vivienda. Anteriormente un asambleísta me hablaba del déficit habitacional. Vean, por favor, es que el déficit habitacional se soluciona construyendo casas, no especulando con los terrenos y con las viviendas. Se les olvida también que tiene que haber coherencia y coordinación en el resto de la normativa con la propia Constitución. Hay que prevalecer derechos y en este sentido, antes que el beneficio máximo, se buscó que haya equilibrio con la naturaleza, con el hábitat. Se pretende violentar con la aprobación así tal cual como está de la derogatoria, con el derecho a la vivienda de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Hace un momento también, y voy a modificar un poco mi exposición como la tenía planteada, porque aquí se han dicho mentiras. Por un lado, se mencionó a su santidad el Papa Francisco, señalando, indicando que en esas fechas se realizó el anuncio, el cual terminó afectando al sector de la construcción sobre la posible aprobación de la ley. Bueno, quienes pueden ver el gráfico podrán ver que, por un lado, el sector de la construcción ya venía con dificultades en el primer trimestre del 2014, pero que, por otro lado, cuando se anuncia la ley, la venida del Papa, el sector de la construcción ya había caído, y es más, en ese momento tiene lo que se conoce en economía como un trazo horizontal. Deja de caer, pero no crece tampoco. Y finalmente, en diciembre del 2016 fue aprobada la ley de lucha contra la especulación del suelo. Señores, señoras, es falso que la ley fue lo que afectó al sector de la construcción. Desgraciadamente, el sector de la construcción ya tenía dificultades. Pero no solo eso. Para alarmar, para afectar a la ciudadanía, hablaron de una bajada de precio. ¿Dónde han bajado los precios de las viviendas? Porque que me avisen. Porque creo que hay un montón de ecuatorianos que quieren comprarse casas, que quieren tener su vivienda, para su familia, no para especular, no para hacer el negociado. Resulta que aquí se ha dicho que han bajado el precio de las viviendas. Que me saquen una única estadística donde haya bajado el precio de la vivienda. Demostrado está que desgraciadamente el sector de la construcción ya tenía dificultades. Y se habló también de que esta ley había afectado. No, señores, lo que termina afectando al sector de la construcción, al empleo de los ecuatorianos, es no creer en el país. Es tener la plata en paraísos fiscales y no traerla acá para que genere empleos. Lo que termina afectando al país es que simplemente se van a hacer negocios fuera cuando deberían de hacer negocios aquí en el Ecuador. Y sí, pagando también tributos que se deben de pagar. También se habló de que no se reconoce la minusvalía. Por favor, pues, léanse la ley de lucha contra la especulación del suelo. Un minuto. En la ley se establecía claramente que se reconocía la afectación a las personas que son perjudicadas. Miren, compañeros, compañeras asambleístas, ya están cometiendo una inconstitucionalidad, pero no cometan torpeza. Por lo menos mantengan las disposiciones reformatorias, en las cuales, por ejemplo, se estableció el sistema para poder calcular el anticipo al impuesto sobre la renta, en la disposición reformatoria tercera. Porque, señores, señoras, simplemente aquí lo que va a pasar es que el servicio de rentas internas no va a poder cobrar el anticipo al impuesto sobre la renta. Se va a ir preso el máximo delegado del servicio de rentas internas. Afecta también a las inversiones mineras legales. Asambleísta Donoso propuso esto en la anterior legislatura y aprobamos, porque eso sí afectaría al empleo. Recordemos la disposición reformatoria primera del artículo 165 de la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria. Afecta a los ciudadanos que son perjudicados
por obras públicas. Afecta a los municipios, porque a los municipios se les obligaba también, y aquí hay exalcaldes, se les obligaba a que tengan que establecer y actualizar el catastro. Recordarles que afecta a los más pobres de la patria, por una sencilla razón. Lo que se recaudaba con la ley de lucha contra la especulación del suelo, bueno, pues se destinaba a servicios básicos, iba a los municipios. Eliminando esta normativa, lo que se hace es que simplemente esos servicios básicos no se den, no haya recursos. Ha concluido el tiempo. Finalmente, si me permite una última afectación, finalmente se ha hablado del porcentaje, del 75%, pero era la ganancia extraordinaria. En tasa efectiva terminaba siendo entre el 5 y el 15%, y se va a volver a lo que se establece en el COTAC, que es un 10% a la plusvalía. Finalmente se cobra, y a gran parte de la población se le terminaría cobrando más. Muchas gracias, presidente.